En otro episodio de ¿Sabías que? Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tuvieron los marineros en la cultura del tabaco y sobre todo el tabaco de pipa en Europa durante el siglo XVII. Y es que, según el profesor Ian Gatelli, en el siglo XVI ocurrió un evento que fue la muerte de la reina María Tudor, que era la esposa del monarca español Felipe II, y esto desató un conflicto bélico entre España e Inglaterra. Para esa época había mucho pillaje o robo por parte de los ingleses hacia los españoles, ya que los navíos ingleses eran pequeños y ágiles en comparación a los grandes galeones españoles. De esta forma, como los marineros terminaban llevando a Inglaterra, pues obviamente el producto de su hurto, entre ellos lo que estaba el tabaco. Entonces, al respecto es muy importante mencionar, por ejemplo, algunos de los marineros más importantes. Por ejemplo, encontramos al almirante Hawkins, que se le atribuye ser el primer inglés que tuvo un contacto con los indígenas de la parte norte de América, en donde es ahora Florida, y donde pudo compartir los humos del tabaco. También se encuentra Sir Francis Drake, que en 1579, en sus viajes a donde eran las colonias en Norteamérica, pues se trajo una cantidad considerable de tabaco, incluso indígenas de esa zona. Y finalmente yo creo que el más conocido de todos es Sir Walter Raleigh, quien gracias a él, de alguna manera, la cultura del consumo del tabaco se disparó impresionantemente en la sociedad inglesa del siglo XVI. Y es que por su aspecto bien parecido, viril, galante y elocuente, terminó incluso ganándose el favor de la reina Isabel I, y obviamente llevando a que su corte comenzara también a consumir el tabaco. Por lo que además de que la clase alta inglesa fumaba, eso estaba asociado con un carácter distintivo. También estaba la figura aventurera que inspiraba obviamente Sir Walter Raleigh. Y es que tanta fue su influencia, como les estaba comentando, que en el siglo XVI Inglaterra no estaba muy interesada en generar colonias en la parte de América del Norte. Fue precisamente Sir Walter Raleigh, incluso en algún momento, allá en los años de 1595, se creó una historia a raíz de lo que fue la versión española de El Dorado, la ciudad del Dorado. Para él era la ciudad de Monóvar. Y con esto logró pues incentivar más o menos como unas 3 oleadas de inmigrantes que viajaron pues obviamente a la parte norte de América, para que finalmente en 1618 fuera condenado a muerte en la no sin antes como última voluntad que le permitieran disfrutar de su tabaco de pipa favorito. Y es que es muy curioso porque también, a diferencia de lo que fue en España, la reforma o el movimiento de reforma que surgió en Inglaterra en esa época hizo que se presentara un desquebrajamiento, sobre todo en las bases religiosas. Esto fue importante porque de alguna manera los ingleses, cuando llegan a América, a la parte norte de América, no tenían los prejuicios o el estigma que sí tenían los españoles de satanizar los humos del tabaco. De igual forma, la profesora Leonor Coste Freire pues resalta que efectivamente las figuras no solamente de los corsarios, piratas o marineros, sino también de los mercenarios y los soldados que regresaban de los conflictos bélicos que estaban ocurriendo en Europa para aquella época, eran también consumidores de tabaco, y entonces en los cafés y en los bares eran tema recurrente de conversación las proezas de esas personas, y obviamente al estar asociado al tabaco era una sensación de aventura, de osadía, y aquel que fumaba era también sentirse viril. En aquella época la sociedad inglesa venía viviendo unos periodos de frustración y, por qué no, de aburrimiento, y el tabaco era esa forma de escape y de alguna manera recrear ese espíritu aventurero de corsarios, mercenarios y soldados. Con ello, lo que hacía era finalmente incentivar aún más el consumo del tabaco en Inglaterra y posteriormente en toda Europa. Y pues finalmente, debido a la gran aceptación que tuvo el tabaco en primera instancia, como habíamos visto en videos anteriores de ¿Sabías que?, donde fue un tema más medicinal, ya el tabaco era un consumo secular por ocio y placer. Esto no fue ajeno a la corona española, quien terminaría entendiendo la importancia de cómo sus finanzas se beneficiarían con las ganancias de la venta del tabaco, con lo que llevaría finalmente a su legalización, por decirlo de alguna manera, creando en 1620 la fábrica de Sevilla. Terminarían descentralizando la producción del tabaco al fundar en 1717 la Real Factoría de La Habana.